Gracias, Señor, porque estamos aquí los hermanos juntos en armonía, reunidos, para aprender cada día más de ti, de tu palabra. Gracias para los que están presentes, por los que están detrás de la pantalla. Gracias porque están, porque nos siguen, porque siguen la palabra del Señor. Le damos a todos la bienvenida. Bueno, hoy la palabra que va a ser dada lleva como título llena tu cuerno de aceite. Para dar pie a la palabra como inicio, vamos a 1 de Samuel capítulo 16, verso 1. Amén. Amén. Le pedimos a nuestro nieto Antonio que pueda ayudarnos a leer. Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás, Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaías de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Amén. Todos sabemos por desobediencia del rey Saúl, Dios eligió al hijo de Isaí, ¿no? Que es David. Y aunque él no estaba de acuerdo, Saúl incluso le agarró un odio a David, pero bueno, ya estaba la decisión dada de que David iba a ser el nuevo rey. Mediante el examen de esta orden de Dios a Samuel, porque Samuel fue el que le fue a ungir a David a la casa de Isaí, porque David tenía muchos hermanos y el mismo padre se avergonzaba de David porque David era chiquito y el único que cuidaba el rebaño era David. Pero David amaba a Dios con todo su corazón y también le hacía salmos, le cantaba, le alababa al Señor allí cuidando ese rebaño. Y Dios le ayudaba a luchar contra fieras, contra osos, contra todo que se quería levantar en contra de David y su rebaño, y él lo ayudaba, ¿no? Entonces Samuel fue a la casa de Isaí a ungir al nuevo rey. Isaí trajo a todo iba trayendo a uno y a otro hijo, y este no es, decía Samuel. Yo ahora me recuerdo, dice el padre. Hay uno que está allá, dice, cuidando el rebaño. Tráemelo. Porque Dios no mira la apariencia de la persona. Puede ser buen mozo, buena moza. Él ve el corazón de la persona. Los que muchos no miran, no ven, ¿no? Entonces era David el que tenía que ungir. Bueno, entonces vamos a aprender que el Señor desea que nuestro vaso esté siempre lleno, pues en el nuevo pacto la Iglesia recibe la misma orden. Sé lleno del Espíritu Santo. Vamos a Efesios capítulo 5, verso 18. En la Biblia se mencionan muchos tipos de vaso: cuernos de aceite, vaso de barro, de madera y de oro, vasos escogidos, vasos de misericordia, vasos útiles, etc.
Dios pidió a Samuel que llenase su vaso, llenemos también el nuestro. A ver qué dice la palabra. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed lleno del Espíritu. Amén. Realmente nosotros debemos ser llenos del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que nos guía a salvación y a vida eterna. Así es. Vasos que necesitan llenarse. Primero, el vaso que Samuel tenía que llenar de aceite era el cuerno usado para transportar el óleo de la unción santa. Primera de Samuel, capítulo 16, 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vivió sobre David. Se levantó luego a Samuel y vino y se volvió a Ramá. Amén. En el nuevo pacto nosotros pasamos a ser los instrumentos, que seríamos vasos, escogidos por Dios. Hechos capítulo 9, verso 15. Gloria a Dios. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Amén. En segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 20, Pablo afirma que en una casa grande existen diferentes clases de utensilios, que serían vasos para todo tipo de usos. Existen vasos de barro, de madera, de plata, de oro. Los vasos de barro son más frágiles. Sin embargo, si se rompe, el alfarero puede rehacerlo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Amén. Vamos a Salmo capítulo 31, verso 12. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado. Amén. Mi palabra. Gloria a Dios. Vamos a Jeremías capítulo 18, verso 4. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Amén. Nosotros somos vaso de barro, ¿no? Por eso es que debemos nosotros ser instrumentos santos en la mano de Dios, que llevemos dentro de nosotros toda esa agua de vida, eso para dar, ¿no? Pero si hay mella, que vendría a ser como el pecado, ¿qué podríamos dar al otro? ¿Sí? Entonces debemos estar realmente preparados, ser obedientes a la palabra de Dios, a Dios, Amén. ser temeroso de Dios, para que realmente seamos canal de bendición, no de maldición para otros. Los vasos de madera no resisten la prueba de fuego. Números 31, 23. Bendito eres tú, Señor. Todo lo que resista el fuego, por fuego lo habéis pasar, y será limpio, bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse, y haréis pasar por el agua todo lo que no resista el fuego. Amén.
Los vasos de plata y de oro son los vasos que más brillan y más llama la atención en la casa de Dios. Por eso son probados con fuego, para quitarla toda la escoria. Por eso el oro lleva a fundirse y cuando se funde se va sacando la escoria. Por eso el Señor, cuando nosotros llegamos al camino de Dios, lo que era para nosotros común o lo que no estaba para nosotros ver, no estaba mal, para Dios estaba mal lo que estábamos haciendo. Por eso para el hombre todos los caminos son rectos, pero no son rectos para Dios. Por eso su final, por eso muchos hoy en día toman el camino ancho, pero su final es camino de perdición. Aunque nosotros ahora estamos en las cosas de Dios y estamos en el camino angosto, cuando por ahí nosotros vamos a tener que pasar por muchos procesos, como el metal, como el oro, para ir sacando, el Señor va a ir sacando y dejando las cosas las que son movibles y va dejando las que son inamovibles para Él, las que perduran por siempre, las que nos van a llevar a la eternidad, a la salvación. Cuando dejemos este cuerpo mortal, porque este cuerpo va a quedar en la tierra, pero nuestro espíritu y nuestra alma va a ser elevada, tendremos nuevo cuerpo, todo no termina en la muerte, nosotros vamos a seguir otra vida, pero para eso vamos a ir pasando por procesos en la vida nuestra. Por eso es que nosotros debemos siempre aprender de la palabra de Dios, es nuestro manual de vida, así como cuando compramos un electrodoméstico, viene con su manual para que está el armado, está el cuidado, está todo lo que se debe usar para que ese electrodoméstico funcione bien y sea duradero. Por eso es que nosotros, por medio de la palabra, ahí está la guía de Dios. La palabra de Dios está compuesto por 66 tomos y fueron escritos en diferentes tiempos. Pero quien lo guió fue su autor, que es Dios. Por medio del Espíritu de Dios, por medio de la guía de Dios, fueron escritas en diferentes formas, en diferentes idiomas. Después fue ya traducido, ¿no? Pero todos, uno en un tiempo, el otro en otro tiempo, y todo coincide, como un ensamblaje que va así cuando se arma algo. Un ensamblaje que uno coincide con el otro, para poder funcionar. Bueno, números 31, 22 y 23. Ahí fue. Ya lo leyó. ¿Lo leíste? Bueno. Ciertamente el oro y la plata, el bronce y hierro, estaño y plomo, todo lo que resiste al fuego, por fuego lo haréis pasar, y será limpio, bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse, y haréis pasar por agua todo lo que no resiste al fuego. Amén. Vamos a Proverbios capítulo 25, verso 4. Quita las escorias de la plata, y saldrá alhaja al fundidor. Amén. Así también como el oro está la plata, ¿no? Que se saca la escoria.
En segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 21, Pablo dice que debemos ser instrumento, que seríamos vasos, para honra, santificados y útiles al Señor y dispuestos para toda buena obra. Segunda de Timoteo, Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 21. así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. Amén. Toda buena obra del Señor, porque muchos dicen, sí, porque yo hago esto, yo gracias a mi esfuerzo, yo conseguí hacer mi casa, yo conseguí tener un auto, yo conseguí ir a formar mi familia, yo conseguí esto, yo conseguí, gracias a mi fuerza o mi esfuerzo. Y no es así, porque todo lo que tenemos que ser agradecidos porque todo nos lo da el Señor. Sin Él no tendríamos nada, ¿eh? Pero gracias al Señor nosotros podemos tener también para ayudar a otros, porque el Señor nos da para bendecir a otros, ¿eh? Pero no por eso, porque nosotros demos, el otro tiene que ser agradecido de nosotros, ¿eh? Sino agradecido a Dios, porque Dios lo ha hecho posible. Muchas veces también la persona cuando le dan una casa, acá se da esto, le agradece al partido, porque el partido nos dio, tenemos que ser agradecidos al partido, y no, nosotros tenemos que primeramente ser agradecidos a Dios, que usó las personas, quien las tenga que usar, para bendecirnos o para bendecir a otro. Pero primero está Dios, porque Dios lo permitió. Porque si no se moviera la mano de Dios, no hubiéramos tenido nada, ¿eh? Pero no tenemos que decir que por un partido, no, sino porque Dios usa esos vasos para bendecir a otras personas, ¿eh? Pero no por eso tenemos que nosotros arrodillarnos hasta tal persona, porque agradecido porque Dios usó esa persona como un vaso de honra, pero primeramente tenemos que ser agradecidos de Dios, ¿eh? Bueno, el aceite de la unción santa que Samuel llevaba en su cuerno era sumamente valioso, que estaba hecho con las especies más exclusivas de la época. Yo estos capítulos y versículos los voy a dar para que ustedes los anoten y después los lean en sus Biblias, porque son muchos versículos, ¿eh? Y por falta de tiempo no lo vamos a poder leer todos, ¿eh? Eso está en Éxodo capítulo 30, versículo del 23 al 33. La unción del Espíritu Santo que hemos recibido del Señor es sumamente valiosa y verdadera. Vamos a Primera de Juan, ahora sí, capítulo 2, verso 27. Pero la unción que vosotros recibís de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en Él. Amén, glorioso santo. En 2 de Corintios capítulo 4, verso 7, 2 de Corintios capítulo 4, verso 7, Pablo afirma: pero tenemos este tesoro en vaso de barro
para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El vaso es de barro, pero su contenido es extremadamente valioso. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Entonces su excelente contenido, ahora vamos a decir por qué. Vamos a Hechos capítulo 4, verso 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablando con denuedo la palabra de Dios. Amén. Entonces aquí leemos que todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dios no nos quiere llenar solo algunos vasos, sino que quiere llenar todos los vasos con el Espíritu Santo. Por eso Él no hace acepción de persona. Él quiere que todos lleguen a su redil, que todos lleguen a su presencia. Entonces, ahí en Hechos capítulo 9, verso 17, Hechos capítulo 9, verso 17, Ananías reveló a Pablo la orden del Señor de que fuera un vaso lleno del Espíritu Santo. Fue entonces Ananías, y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Amén. Todos sabemos que Saulo, que después fue Pablo, él era un perseguidor de los cristianos. Y entonces cuando iba a perseguir a los cristianos, se le apareció en luz Jesucristo. Dice, ¿por qué me persigues? Entonces, porque el que persigue a la iglesia es como perseguirlo a él mismo. Por eso cuando realmente él le dio la visión de que era Jesucristo y de que lo iba a mandar a Ananías para que le saque esa ceguera que tenía él, porque era como escama, él no podía ver, pero ya le había revelado a Ananías que fuera a orar por él. Y también Saulo sabía de que iba a venir una persona a orar por él. Entonces, por eso esas son las revelaciones. Tanto a una persona como a la otra Dios le revela. Esas vendrían a ser las profecías. Entonces fue a Ananías, porque Ananías decía, pero si, Señor, si Él nos persigue a nosotros, ha perseguido a su iglesia, no, ve porque era el Señor que le mandaba y tenía que obedecer, ¿no? Y entonces ya vio a un diferente hombre cuando llegó ahí, ya no era el mismo el perseguidor. Después Saulo pasó a ser perseguido, de perseguidor a perseguido, porque él ya después cambió su corazón. Y en Hechos capítulo 13, versos 9 y 10, se menciona que Pablo, en efecto, se llenó del Espíritu Santo. Qué hermoso, porque Dios vio su corazón y su cambio. Entonces Saulo, que también es Pablo, llenó del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Amén. Dijo: Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Amén.
Porque nosotros muchas veces nos tomamos con la persona porque nos hizo esto, nos hizo aquello, y muchas veces nos tomamos con la persona. Y nosotros no debemos tener odio por la persona ni querer hacerle daño a la otra persona porque nos hizo esto, porque nos hizo aquello. Porque realmente cuando ya llegamos al camino de Dios, tenemos que comprender lo que Él nos dice, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Realmente quien está operando en la persona, en la mente, es Satanás, ¿no? Que toma la mente de la persona para hacer esto o aquello. Por eso hay que orar mucho por las personas, para que realmente puedan escapar del lazo del cazador, que es Satanás, ¿no? Vamos a Efesios capítulo 5, verso 18. Aquí, Efesios capítulo 5, verso 18. Pablo aconseja a los cristianos de Efeso diciendo: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu. Del Espíritu. Amén. Y para ir concluyendo, es una palabra que es para todos, ¿no? Primeramente para mi vida. Llena tu cuerno de aceite y ven. 1 Samuel, capítulo 16, verso 1, que lo leímos al principio, no lo vamos a leer de vuelta. Y sé lleno del Espíritu, que está en Efesios capítulo 5, verso 18, que ahí ya lo dimos también. Son los consejos que nos da la palabra de Dios. Debemos ser vasos llenos del Espíritu Santo. Tras resucitar el tercer día, Jesús sopló sobre sus discípulos y dijo: recibid el Espíritu Santo, donde dice allí en Juan 20, 22. Realmente nosotros debemos recibir de ese bautismo del Espíritu Santo. Por eso es que Jesucristo debía ascender al cielo de nuevo junto a su Padre, para que viniera a nuestras vidas el Espíritu de Dios, que es nuestro consolador, y nuestro ayudador. Allí dice entonces: y también dicho esto, sopló y le dijo: recibid el Espíritu Santo. Y claro, y habiendo dicho esto, sopló y le dijo: recibid el Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, realmente nosotros debemos estar limpio nuestro vaso, que Dios limpie primeramente todas esas cosas que ha dejado el mundo, y podamos llenarnos de todas cosas que viene de Dios, y lo que llena ese vaso es el Espíritu de Dios. Baja a nuestras vidas, hay un toque de nuestro espíritu con el Espíritu de Dios, cuando nosotros nos arrepentimos de pecados, consciente e inconscientemente, cuando lo recibimos a Jesús en nuestro corazón, para que nuestro primer amor sea Jesús, Dios, su Espíritu Santo. Entonces nosotros ya no hacemos lo que es nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Queremos realmente agradarle. Entonces ahí va obrando el Espíritu Santo en nuestras vidas. Es como si fuera la conciencia que nos va diciendo lo que está bien y lo que está mal, y Él nos lleva a salvación y a vida eterna. Pero debemos siempre ser llenos del Espíritu de Dios, ser bautizados por el Espíritu Santo. Pero cómo recibir ese bautismo del Espíritu Santo es cuando realmente queremos ser agradable a Él, obedecerle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces ahí hay un bautismo del Espíritu de Dios. Se habla en lengua, en diferentes lenguas.
hay personas que ya saben lo que se está hablando, es para edificación de la iglesia. Pero cuando hay muchos reunidos no se puede hablar en lengua porque hay personas que no saben o no conocen y entonces toman como locura. Pero el Espíritu Santo, el hablar en lengua es para edificación de la iglesia. A veces no se puede decir como cuando Jesús hablaba la palabra de Dios, muchas veces la hablaba en parábola, la daba la palabra en parábola para que todos escuchen, pero al escuchar no entendían. Solamente a los suyos le aclaraba qué es lo que le quería decir. Porque muchos iban por los panes y los peces, como hoy en día van a buscar de los panes y de los peces o de los milagros. En un tiempo difícil. Claro. Y no buscar, y después cuando se quita eso ya no vuelve más. Claro. Entonces van para recibir milagro y no está mal de que busquen, de querer curarse o ser sanado de alguna enfermedad terminal. Dios lo hace posible. Pero lo principal de todo esto es que tener la vida eterna, porque está bien de curarse un inválido que salga caminando, todo, bienvenido sea. Pero lo que más valioso es la salvación y la vida eterna, lo que nosotros vamos a llevar. Entonces, qué lindo que podamos difundir de su palabra para que realmente la gente reflexione en qué camino está y que pueda buscar de Dios, porque nos jugamos la vida eterna. Y no solamente la vida eterna, sino también nosotros dar a conocer a nuestra familia, porque no tenemos la vida comprada. Nosotros tenemos un día y una hora de que nos vamos a ir de esta tierra. El cuerpo va a quedar, pero nuestro espíritu, nuestra alma va a ser llamada por Dios. Entonces, que dejemos sembrada la palabra de Dios para que la herencia que dejemos sea vida para los nuestros. Gracias, Señor, porque pudimos hoy llegar a esta palabra. Gracias, Señor, porque nuestro nieto está para también estar participando con nosotros de tu palabra, Señor, por también ayudarnos acá con los instrumentos de la iglesia. También él es un instrumento que Dios ha levantado para como un vaso de honra, Señor. Te damos gracias también por mi esposo, mi vida y por todos los que están presentes, los que están del otro lado, por nuestra familia, Señor, por todos. Dejamos todo en tus manos, que se haga siempre tu voluntad y glorificamos la Trinidad. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria a tu Santo Espíritu. Amén y amén. Gracias.